Hoy, 5 de junio del año 23, el país amaneció con otro escándalo, como semanalmente suele ocurrir. Estamos viviendo la peor crisis institucional de que se tenga historia. ¿Usted qué lectura le da a todo lo que está pasando, querido jurista Alejandro Ramírez Londoño? William, pues agradeciéndote mucho la invitación, yo siento que en menos de 3 meses ha caído el hermano de Gustavo Petro, el hijo de Gustavo Petro, la secretaria de Gustavo Petro, La secretaria privada. la secretaria privada, el jefe de campaña de Gustavo Petro. Hemos tenido más de 10 ministros en cambio y llevamos 3 meses. Esta crisis institucional, como la llamas, no tiene parangón en la historia de Colombia. Yo ahora voy a tener aquí a Carlos Alonso Lucio Muy bien, y le voy a preguntar lo mismo. muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar callados ante este tsunami que se nos vino. William, no habíamos visto en la historia reciente de Colombia, que yo recuerde, ni siquiera en el escándalo del 8000. No, ya estamos en el escándalo del 14.000. Hoy es el escándalo del 15.000, exactamente. Perdón, del 15.000. Del 15.000, pero fíjese usted la versión. En esa versión coinciden Armando Benedetti, Dey Vázquez, quien fuera la esposa de Nicolás Petro. Y entonces, por fuera, porque estamos hablando de que en circunstancias distintas, ambos coinciden en que llegaron dineros de procedencia ilícita a la campaña de Gustavo Petro. Mejor dicho, lo eligió el narcotráfico. Lo eligió el narcotráfico. Y el gerente de la campaña de Gustavo Petro es hoy el presidente de Ecopetrol. ¿Pero qué es esto, por Dios? Una empresa que ya nos ha dicho la ministra de Minas que posiblemente, y el ministro de Hacienda, que no importa que Colombia no tenga petróleo en ese nuevo informe de recursos energéticos, porque Colombia ya ha importado petróleo en otras épocas. Imagínense el negocio que están cuadrando con Ecopetrol, donde ya nos habían dicho que probablemente compráramos gas en Venezuela. El negocio con Venezuela. El negocio con Venezuela. ¿Y quién están diciendo? Anonymous salió a decir hoy, y lo había dicho primero Gustavo Rugeles en el expediente, que esa es una financiación que llega a través de una empresa, de unos señores Torres, a la campaña de Gustavo Petro, y uno dice, más plata de Venezuela, y la había tenido ya supuestamente Piedad Córdoba, todos los que estaban en la campaña de Gustavo Petro. Y sale el gobierno de Gustavo Petro a hacer un lobby internacional a Maduro. ¿A cuenta de qué? Fíjese que lo que está pasando es muy grave. Yo me pongo a analizar todo esto, toda esta mano de escándalos. A la señora Piedad Córdoba la cogieron con un efectivo por allá en un aeropuerto. Sí, señor, en Centroamérica. Y estaban diciendo el fin de semana que se trataba de un entrampamiento. ¿Cuál entrampamiento? Un entrampamiento, dicen ellos. ¿Cómo le parece a usted? Y el entrampamiento es lo que siempre se ha dicho en las campañas. El que paga para llegar, llega para robar. Ese es el entrampamiento. El que paga Para llegar, paga, llega para robar. llega para robar. Y quiere que le diga esa frase, ¿quién la puso en su red social, en su Twitter? El hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez, en junio del 2021. Entonces, ¿con qué autoridad moral? Es que sale el ministro Iván Velázquez a decir que el gobierno de Gustavo Petro no tolera que se haya chuzado a una funcionaria, a una persona que trabajaba con una funcionaria en su casa, a la niñera de la secretaria privada, que el gobierno de Petro no tolera. Dijo Clara López que era una sirvienta, ya se retractó. No, pero es Entonces, que ese no es un calificativo. Eso no es un calificativo. Y además, la conducta vulneratoria de los derechos humanos, de poner a una persona en posición de indefensión para interrogarla en los sótanos de un edificio contiguo a la Casa de Nariño, Al frente. como si eso fuera poca cosa. Y ellos saben, y él es abogado, Iván Velázquez es abogado, y él funge como ministro de Defensa hoy.
y él sabe para dónde va esto. Aquí llegó el jefe de la oposición, vea, No, excelente, bienvenido, el doctor Carlos Alonso Lucio. muy bien. Es que nosotros no podemos quedarnos callados, doctor. Mire, lo que ha dicho el doctor Carlos Alfonso tiene total síntesis y razón, Carlos Alonso Lucio, y es, el problema de Gustavo Petro no es que esté a la izquierda del espectro político, el problema es sus cualidades y dice uno, psicológicas. Ya lo dijo esta mañana Armando Benedetti, que posiblemente ingiera sustancias psicóticas. Entonces uno dice, ¿para dónde va el país gobernado en este núcleo de personas? Esto ya es muy grave. Hombre, nunca habíamos tenido en la presidencia de la República una persona con esas indicaciones. ¿Esto ya tocó fondo o todavía le falta un poquito? Bueno, yo creo que falta un poquito. Necesitamos que el Consejo Nacional Electoral, en efecto, como ya lo anunció a través de comunicado, convoque a Armando Benedetti y a Laura Sarabia, su exsecretaria privada. A Laura Sarabia. Sarabia, a que rindan un testimonio importante dentro del marco de una investigación o una campaña electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene una investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro y han llamado en varias oportunidades al señor Roa, al señor Ricardo Roa, como gerente de esa campaña. Y hoy presidente de Ecopetrol. ¿Pero esto qué es? Y necesitamos los colombianos claridad, una claridad suficiente, que no vayan ellos a pensar que con unas declaraciones del ministro de Defensa toda esta crisis institucional se va a conjurar. Y fíjese los que nombraba Armando Benedetti en sus grabaciones, porque es que estaba nombrando a Roy Barreras, hoy embajador ante el Reino Unido, ¿cierto? Nada más y nada menos, que son las personas de los petrovideos. En los petrovideos ya había quedado claro que ellos venían manipulando la campaña y manipulando el electorado. Y el mismo Armando Benedetti fue grabado en una reunión con Gustavo Petro hablando del financiador a la campaña de Petro. Y sale después Armando Benedetti, intimidando por supuesto a la secretaria privada de Gustavo Petro, con que si él dice quién dio los 15.000 millones de pesos sería más grave y que se han caído las Torres Gemelas. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el testimonio? Que no salga como esta mañana a decir que es que no sabe y que seguramente no son emprendedores, es que tiene que decir quiénes son. Él tiene el conocimiento de una conducta que vulnera la norma, particularmente que tiene relevancia electoral y por supuesto relevancia penal. Y entonces, ¿para dónde van estas investigaciones? Y que no salgan a decir que es un entrampamiento de la Fiscalía, porque es que la Fiscalía, vuelvo y digo, es el hermano de Gustavo Petro y contra él tiene pruebas. El hijo de Gustavo Petro, la secretaria privada de Gustavo Petro y su jefe de campaña. Esto ya es otra cosa distinta. Vamos por un despeñadero. Bueno, William, yo creo que el país tiene que probar con esta crisis institucional que tiene la madurez suficiente para evitar que un gobierno así se prorrogue. Porque si sabemos que hubo problemas en las votaciones y fueron denunciadas, no se olvide usted, William, que nosotros denunciamos que el ingeniero Alejandro Ocampo Varelo había sido funcionario de la registraduría y luego de Indra en Sistemas. No se le olvide que denunciamos cómo disminuyeron los centros de cómputo voluntariamente y que en esas circunstancias aparecieron más de 1.200.000 votos en las urnas, que una vez exigimos que se hiciera un reconteo general de todas las mesas, Gustavo Petro salió a amenazar a Colombia con un levantamiento popular, como si no hubiéramos podido corregir ese problema a tiempo. Teníamos los petrovideos y ahora tenemos las pruebas de las chuzadas ilegales, las pruebas de los polígrafos en un abuso de poder, y tenemos las pruebas de los audios de Benedetti con quien fuera la secretaria privada, diciendo que él iba a salir a contar quién era el financiador de la campaña de Gustavo Petro y que entregó 15.000 millones de pesos. Entonces estamos esperando quién es esa persona. A mí me gustaría mucho, ahora que llega aquí el doctor Carlos Alonso Lucio, porque él sí conoce el alma de Petro. Él sí sabe qué es lo que hay en sus entrañas.
él lo conoce al pie de la letra. Yo recuerdo cuando Carlos Gaviria Díaz renunció y dijo, yo aquí no puedo, porque ese tipo le falsifica a uno un acta. No tiene hígados. Y el problema, William, es que se ha rodeado de personas que se han enquistado en la justicia para manipular esos procesos. O sea, ellos conocen la trampa y actúan de acuerdo a ese plan trazado. Y lo que uno analiza ahora es que desde el gobierno va a venir Gustavo Petro a hacer una postulación de unos abogados para conformar la terna de la cual la Corte Suprema deberá escoger el fiscal general de la Nación. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad moral? Exactamente, para allá vamos. Estos procesos graves de lo que se ha venido a conocer a través de Armando Benedetti, que puede ser el garganta profunda, pero es que está en la obligación de contar qué pasó. Entonces estamos esperando los colombianos qué van a pasar con estos procesos, que tienen que tener un curso institucional. Aquí tienen que seguirse todos los cauces institucionales. Y que lo que denunciamos en la campaña presidencial, que se ha venido a conocer con lujo de detalles, sean las instituciones colombianas las que lo permitan esclarecer. Y que sea antes de que se causen mayores a las instituciones, porque hemos tenido no solamente un presidente que ha querido ponerse por encima de la rama judicial, donde ya ha protestado el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional, donde ya tenemos hoy al presidente de la Cámara anunciando la suspensión de la legislatura hasta que no se esclarezcan estos hechos, y donde el presidente del Senado le quitaron la curul precisamente por vulnerar la norma electoral. Es que esta campaña vulneró la norma electoral desde que se configuraron las mismas listas del pacto histórico, y ellos bien lo sabían. Y teníamos un precedente judicial anterior a este, como había sido la conformación de la lista de los verdes con Mocus, quien se sabía que estaba inhabilitado. El Consejo de Estado así bien le quitó su curul, pero quedaron los otros senadores que él llevó con su votación. Y ahora el pacto histórico viene a configurar los mismos vicios. Ya le quitaron el presidente del Senado del pacto a Gustavo Petro, ya salió el presidente de la Cámara a hablar de los problemas que tiene esta legislatura, y un problema, William, tenemos un precedente judicial más importante y es el caso de Odebrecht. ¿Qué hicieron las autoridades electorales en el caso de Odebrecht? Avanzó mucho más la Fiscalía. Estamos esperando hoy que sean las autoridades electorales las que respondan a esta crisis institucional, que tiene que resolverse por los cauces institucionales. Así no vamos a parar en ningún Pereira. Esto es una tristeza. Nunca pensamos que Colombia pudiera llegar a caer tan bajo. A pegarnos de mi Dios, no nos queda más. Una campaña presidencial donde la Procuraduría ya inhabilitó a quien quedó de segundo en esa elección, al ingeniero Rodolfo Hernández. Una campaña donde sacaron a punta de criminalizar al opositor, como lo hicieron con Sergio Fajardo y como lo hicieron con Federico Gutiérrez. Es que esta es una campaña atípica en todas las condiciones, una campaña donde no se cumplieron los postulados de las veedurías electorales de la campaña del 2018, no se habían cumplido en el año 2022. Cuando se reunió la Comisión Nacional de Garantías Electorales, yo recuerdo muy bien cómo llamamos a una directora de un partido a contarle todas estas quejas y a darle el listado de todos los puntos y elementos de la elección que no se habían cumplido en la veeduría electoral de la Organización de Estados Americanos. Y salen a decir en la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, que se reunió y que no se reunía, creo que hacía después de 20 años, a decir que todo fue muy efectivo. Y uno dice, ¿efectivo un robo de la democracia? Cambiaron la composición del Parlamento colombiano y ya estamos viendo las consecuencias de eso. Efectivo es la plata que movieron. En efectivo. Y que no nos vengan a decir ahora que Alexander Vega va a ser parte de esa terna de Gustavo Petro para la Fiscalía General de la Nación. Y están en eso. Bueno, ¿Por qué no les da guayabo? Bueno, es que eso es lo que tienen que frenar las instituciones colombianas. Tienen que actuar. Hay suficientes pruebas. Se han venido a conocer, o sea, eso no ha salido de manera forzada. Aquí no existe entrampamiento ninguno. A Santrich no le cogieron ni a su hijo, ni a su hermano, ni a su secretaria, ni a su jefe de campaña
en problemas de corrupción. Es que aquí sí sucedió. Usted que le ha tocado defender personas inocentes, como el caso de Luis Alfredo Ramos. Esto viene de atrás. Aquí la persecución política se ha venido dando. ¿Y de qué manera? Tristemente, William, el cáncer de la justicia colombiana ha sido utilizarla para fines políticos. Uno se da cuenta como abogado que hay muchos procesos que, a pesar de que se vulneran todos los principios fundamentales del acceso a la administración de justicia, nunca se revisan esas decisiones. Nosotros, en ese caso del doctor Luis Alfredo, quedamos muy tristes porque le habíamos solicitado a la Corte Constitucional, le habíamos hecho el recurso de insistencia para que revisaran su caso, un caso donde se han producido 2 sentencias de unificación declarando vulnerados por parte de la Corte Constitucional, por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los derechos fundamentales de una persona procesada. Así lo reconoció la Corte Constitucional y le exigimos la revisión de este caso y no pasó. Imagínese usted, no lo seleccionaron. Y bueno, pues tendrá que ir a los órganos regionales de justicia para que puedan examinar su caso. Pero hay muchos otros, William, hay muchos otros. Yo creo que la justicia colombiana ha sido utilizada en muchos casos como una herramienta política. Y eso tiene que acabarse. La justicia colombiana tiene que ser independiente. Los magistrados no pueden tener funciones electorales. Eso en nada bien le hace a la rama. Aquí necesitamos que las instituciones, por supuesto, adquieran un grado de madurez para poder responder a las situaciones que tenemos hoy enfrente. Imagínese usted un presidente como Gustavo Petro, que de los nombres que él va a postular, vaya a elegirse al fiscal general de la nación. Uy, lo por que Dios. va a hacer esto, lo que va a hacer esto. ¿Cómo no se van a cuestionar esos procesos? Y él, con esos cuestionamientos públicos a la Procuraduría, a los órganos de control, es que son peleas no solamente con el legislativo, con el judicial, con los órganos de control. Colombia no puede vivir así. Colombia necesita que haya administración. Lo vemos a él dando discursos y discursos con un cinismo impresionante. ¿Dónde están los actos de la administración? La administración pública tiene que moverse en Colombia. Entre otras, teníamos que terminar el proceso de reactivación. Tendríamos que ver todo lo que viene sucediendo y lo que ha generado en la economía la guerra entre Rusia y Ucrania. Y necesitábamos un gabinete ministerial que respondiera a ese reto y a ese desafío que traíamos desde el gobierno Duque. Por supuesto que se necesitaba una reforma a la economía, por supuesto que necesitábamos una reforma a la salud, por supuesto que necesitábamos una reforma pensional, pero que mejore los sistemas, no que nos haga retroceder. Cuando usted mira el panorama de Colombia hoy, usted encuentra un orden público como el de los años 90, un proceso político como si fuera Samper actuando peor, uno podría decir el petrosamperismo. Y qué coincidencia con todos ellos en el gobierno. Colombia tiene que avanzar. Colombia le había demostrado a los inversionistas internacionales que era un destino para la inversión, no para que se fueran. Se han ido 4 empresas importantes en materia de prospección petrolera, han tenido que salir del país. Se han cerrado las aerolíneas que se venían creando, que venían jalonando el empleo y el emprendimiento en Colombia. Colombia tiene que superar esto y las instituciones son las que le pueden permitir al país salir adelante o las que definitivamente nos van a enterrar, son ellas. Este es un caso donde vamos a probar si el Consejo Nacional Electoral responde, si nuestra Fiscalía responde y que no se deje amedrentar con entrampamiento ninguno. Aquí necesitamos que haya justicia. Doctor Alejandro, muchas gracias. William, a usted muchas gracias y a toda la audiencia de La Barbería por tenernos de nuevo y quedamos pendientes para una motilada. Claro que sí. Permiso. Perfecto.